Oralidad y escritura en la construcción de cultura. Conociendo la importancia que tiene la transmisión de los saberes orales y escritos en la construcción de una comunidad y en su cultura, hemos querido mostrar los resultados de nuestra experiencia con los acercamientos a las comunidades trabajadas durante este semestre, que nos mostraron y evidenciaron las distintas manifestaciones orales y escriturales que pueden representar a determinada cultura. Estas comunidades nos permitieron ver claramente que en la diversidad de estas culturas y de las manifestaciones orales y de escritura podemos ver que se va construyendo poco a poco la base y los fundamentos para que una cultura también pueda permanecer en su tradición y al mismo tiempo evolucionar. Entonces tenemos que las comunidades estudiadas por nuestro grupo son de diversas fuentes, de diversos lugares de nuestro país, y pudimos tener acercamientos con la comunidad indígena en Veracatio, con comunidades educativas en distintos niveles de edades. Como ejemplo tenemos una población de nivel preescolar y una población de edades adolescentes, una comunidad educativa en zona rural compuesta principalmente de niños en condición de desplazamiento y un grupo de pastoral parroquial de población de edades variadas. Los acercamientos se realizaron a través de distintos talleres hechos por miembros del grupo, por cada uno de nosotros, y tuvimos así entonces el taller de alfabetización musical con la comunidad educativa en la zona rural, un taller de alfabetización inicial con la comunidad educativa de edad preescolar, un taller de alfabetización tecnológica con la comunidad educativa de grado 11, la población adolescente, un taller de alfabetización étnica con la comunidad indígena en Veracatio y finalmente un taller de alfabetización bíblica realizado con la comunidad religiosa Grupo Pastoral Parroquial. Estos acercamientos nos permitieron ver manifestaciones orales y escriturales en cada uno de los talleres. Entonces, en la parte oral vimos que se dieron en los talleres narraciones, se utilizaron narraciones y leyendas evidenciadas en la actividad, en actividades con cuentos infantiles para la comunidad preescolar y mitos y leyendas evidenciados con los ritmos autóctonos en la actividad musical hecha con los niños desplazados. También vimos manifestaciones de comunicación no verbal evidenciados en las actividades musicales, donde prima la transmisión de conocimiento por sonidos y por movimientos. Y finalmente también se vio reflejado el mito, que se evidenció en las actividades de lectura bíblica y de estudio bíblico en el grupo pastoral y en la comunidad en Veracatio. Además, en las manifestaciones, en lo que se refiere a manifestación y representación escritural, dentro de estos acercamientos vimos la alfabetización digital o alfabetización informacional, evidenciada en la actividad de uso de las TICs en el aprendizaje con el grado 11 y alfabetización de lectoescritura, evidenciadas en la comunidad educativa de preescolar en el proceso de escritura alfabética básica, en la que se usó diferentes expresiones escritas como imitación de grafismos, reconocimiento de sílabas para los niños, representación fonética de letras, etc. Además de estas manifestaciones escritulares y orales, pudimos ver muy claramente que en gran parte la oralidad y la escritura se basan en la tradición cultural de los pueblos. Veamos entonces cómo podría evidenciarse esto en la tradición. La tradición puede ser considerada como una construcción social que se elabora desde el presente sobre el pasado, en la medida que es expresión de la identidad, conformada de los grupos primarios e individuales de un barrio, comunidad o localidad. La tradición tiene vida en un contexto y por ello los individuos que la conforman siguen determinadas costumbres, mantienen formas de lenguaje, cantos, hábitos alimenticios, gustos culinarios, fórmulas medicinales, etc., que se convierten en partes esenciales de la cultura popular, llegando a conformar el sello de identidad que las define. Dentro de estas tradiciones populares también se pueden identificar, por supuesto, la oralidad y la escritura.
Estas constituyen una forma de transmitir desde tiempos anteriores a la misma cultura la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, como hemos visto en los acercamientos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmiten de padres a hijos, de generación a generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Por ello puede plantearse que la transmisión de la tradición oral juega un papel importante en la familia, en el vecindario, en el barrio, en las comunidades, socializándose en las escuelas, como hemos visto en las comunidades educativas de nuestro acercamiento, en instituciones sociales, como la iglesia, y definitivamente formando parte indiscutible de la cultura de una localidad y de su identidad, ya que estos elementos son expresión de la forma de hablar, de expresarse, de la historia de esta comunidad. En el caso de las leyendas, que nos permiten, por ejemplo, conocer a través de ellas los sucesos y acontecimientos de esta comunidad, distinguiéndola y diferenciándolas del resto y mostrando su cultura. Es así que vemos entonces en nuestra experiencia, en dichos acercamientos con estas comunidades, que se evidenciaron estos mitos y leyendas como tradiciones orales y escritulares que son parte de la construcción de estas culturas. Y algunos de aquellos mitos y leyendas vistos y de expresiones evidenciadas en los acercamientos son los siguientes. En el caso de la alfabetización musical, en la comunidad de niños desplazados, vimos mitos y leyendas presentes en la música y los cantos autóctonos del folclore de la comunidad estudiada. Por ejemplo, en el canto pescador, Lucero y Río, o la piragua, algunos de los temas usados en el taller musical. Además, en la alfabetización inicial con los niños de preescolar, vimos los mitos y leyendas presentes en las narraciones, en cuentos infantiles de estas comunidades. Por ejemplo, el cuento del espantapájaros, variados mitos y leyendas vistos en el festival de lectura, dentro del taller, y algunos cuentos utilizados por el miembro de nuestro grupo que realizó el taller. También en la alfabetización tecnológica con los estudiantes de 11 grado vimos mitos y leyendas presentados mediante herramientas tecnológicas. Ellos tenían que hacer exposiciones sobre mitos y leyendas presentados con TICs, y allí se fue evidenciando toda esta parte cultural dentro de la alfabetización y la manifestación tecnológica tan propia de nuestra cultura digital ahora en estos tiempos. Y por último, en la alfabetización étnica, vimos con los niños de la comunidad en Veracatio, vimos mitos y leyendas presentados en los cantos indígenas que realizaron ellos durante el taller y en las actividades escriturales bíblicas y religiosas, con los estudios bíblicos que se hicieron en su idioma autóctono y en español. Es así como estos acercamientos nos permitieron llegar a conclusiones acerca de la importancia de la oralidad y de la escritura en la construcción de cultura. Y es así que la cultura, entonces, como conclusión llegamos que la cultura se construye a través de muchos elementos de interacción social, de los cuales las tradiciones orales y escriturales son los más significativos, debido a que la forma oral se construye en la vida social, le da fondo y temática, le da asunto, perspectiva, le da un horizonte y un sentido. La oralidad además nos acompaña todo el tiempo en nuestro contacto y nuestra composición de lo humano día a día, que es el fondo y la base de nuestra cultura. Y la escritura además conserva para la posteridad las tradiciones culturales de los grupos sociales, sus eventos, sus orgullos y sus expresiones. Es así que entonces concluimos que la oralidad y la escritura son en definitiva elementos importantes y básicos y fundamentales en la construcción de determinada cultura y en la construcción de las comunidades en la sociedad.